Bueno, entonces hoy vamos a terminar la parte de trastornos de ansiedad y vamos a hablar de un trastorno que, a pesar de que no hace parte del grupo de trastornos ansiosos, tiene similitud porque es una forma somática generalmente de patologías ansiosas, que se llaman los trastornos somatomorfos. Generalmente, médicamente, hay síntomas que son físicamente inexplicables, que no tienen un correlato biológico o una causa orgánica. De estos grupos de síntomas son los que vamos a hablar el día de hoy. Generalmente los síntomas que tienen los pacientes los hace consultar crónicamente y no se pueden atribuir a alguna enfermedad física determinada. Se les llaman síntomas inexplicables, no se encuentra causa física orgánica ni obviamente otro trastorno mental del eje 1 diagnosticado en estos pacientes. Causan incapacidad y exceso de valoraciones médicas, y 1/3 de los pacientes con estos síntomas que no son explicados biológicamente le coexiste un trastorno psiquiátrico que no ha sido diagnosticado. Se les denomina también síndromes funcionales y realmente estos síndromes funcionales y síntomas inexplicables no tienen un examen específico con los que se les pueda diagnosticar. Los síntomas son múltiples, vamos a ver ahorita que son en múltiples áreas físicas y en diversos órganos, y coexisten con comorbilidad psiquiátrica hasta en 1/3 de los pacientes. No siguen reglas médicas, no siguen metámeras, tienen gran carga emocional y no hay una clara fisiopatogenia de por qué se producen. Generalmente en varias especialidades médicas están síndromes funcionales que empeoran la condición del paciente y que tienen poco correlato biológico. A nivel inmune tenemos las alergias alimentarias, a nivel de cardiología el dolor torácico atípico, en odontología la disfunción de la articulación temporomandibular, en otorrino el tinnitus y el mareo, en gastro el síndrome de intestino irritable y la dispepsia, en medicina interna la enfermedad de Lyme y la hipoglicemia, en neurología la cefalea tensional y las pseudoconvulsiones, en ginecobstetricia el síndrome premenstrual y el dolor pélvico crónico, en ortopedia el dolor lumbar bajo persistente, en neumología la tos crónica y la hiperventilación, y en reumatología la fibromialgia. Todas son áreas que ven estas especialidades a las cuales no es posible encontrar una alteración biológica o fisiopatogénica clara, pero que son muy incapacitantes, producen muchos síntomas, y 1/3 de esta población puede tener patologías psiquiátricas subdiagnosticadas. También lo que pasa es que sí, en la fibromialgia sí, también puede estar incluido. Son llamados entonces somatomorfos. Soma se refiere a la parte del cuerpo, que es la que manifiesta el malestar emocional, y morfo, la forma como se va a manifestar un malestar emocional. Son llamados entonces síntomas somáticos. Uno puede realmente encontrar en una persona con depresión y ansiedad síntomas de somatización, pero estos cuadros tienen todo el conjunto de síntomas de tipo somático, entonces por eso van en una categoría aparte. Constituyen un grupo de enfermedades asociadas principalmente a síntomas físicos. Vamos a hablar dentro de ellas de 4 que son las más importantes que tienen que saber, cómo diferenciarlas. Y uno de los principales nombres que recibieron esas enfermedades en los siglos pasados fue de histeria. Son enfermedades que corresponden más al sexo femenino, y histeria viene de útero, ¿cierto? Entonces, por ese nombre fue progresando a llegar a ser trastornos somáticos o somatomorfos. En el DSM-5 vamos a hablar hoy de estos más importantes. Trastornos de síntomas somáticos: tenemos la somatización, el trastorno por dolor y la hipocondría. Y en los trastornos de ansiedad por enfermedad tenemos 2, la hipocondría también, o sea, la hipocondría está en ambos, y tercero, el trastorno conversivo, ¿sí? Esto es importante que se lo sepan de la clasificación, donde pueden acomodar cada patología. Es muy importante diferenciarlos por categorías, y tenemos unas categorías externas que no son trastornos somatomorfos, sino que son los diagnósticos diferenciales, que son estas: el trastorno dimórfico corporal, el trastorno facticio, los trastornos disociativos, donde está la amnesia disociativa, la fuga, el trastorno de identidad disociativo y el trastorno de despersonalización y la simulación. Estas que están acá son diferenciales del trastorno somatomorfo. Las que son parte del trastorno somatomorfo son
trastorno por síntomas somáticos, trastorno de ansiedad por enfermedad y trastorno conversivo, con sus subgrupos. Vamos a empezar a hablar por el primero, que es un trastorno de síntomas somáticos. Es un trastorno donde el paciente presenta uno o más síntomas físicos o somáticos que le producen malestar y afectación en su vida cotidiana. Tiene una respuesta psicológica excesiva asociada al síntoma, que no es esperado cuando fuera ese síntoma solamente de origen físico. Asociado al malestar físico hay pensamientos, emociones y comportamientos excesivos relacionados con el síntoma. Es una patología crónica que debe durar más de 6 meses, con fluctuaciones que se exacerban o se estabilizan. La prevalencia de un trastorno de síntomas somáticos es de un 5 a 7%, es más frecuentemente en mujeres. Estas pacientes consultan muy frecuentemente a varios médicos y especialistas por ese síntoma físico. No hay causa clara, no se encuentra un hallazgo en los paraclínicos. El paciente no los finge, o sea, no es fingido el síntoma, ni es voluntario. Los síntomas más frecuentemente por los que consulta un paciente con síntomas somáticos serán náuseas solas, dolor, dificultad respiratoria o fatiga. ¿Sí? Muestra reacción emocional de ansiedad, tristeza, irritabilidad, desmoralización y desesperanza. Siempre el componente emocional acompaña el síntoma físico que lleva más de 6 meses, es inexplicado y no hay un correlato pues con laboratorios o algún hallazgo que nos diga a qué enfermedad estamos teniendo esta paciente. Piensa mucho en el síntoma, en sus explicaciones, le pregunta múltiples fuentes y solicita muchos chequeos para tratar de buscar una causa de su malestar físico o somático. ¿Quedó claro ese trastorno? Van a ver que se van a empezar a aparecer, pero vamos al segundo. Espérenme, ya hicimos trastorno de somatización, de síntomas somáticos. Ahora vamos a hablar de trastorno de somatización. ¿Cómo es el trastorno de somatización? Es la historia de múltiples síntomas físicos que le empiezan a los pacientes antes de los 30 años y persiste durante varios años. El de síntomas somáticos no tiene edad, en cambio el de somatización sí tiene edad. Obliga a buscar atención médica porque le provoca deterioro social, laboral y en todas las áreas que se desempeña el individuo. Deben cumplirse todos los criterios a continuación. No es tan sencillo diagnosticar porque van a ver que son muchos síntomas. El primero es que tiene que tener 4 síntomas dolorosos, ¿sí? En al menos 4 zonas del cuerpo o 4 funciones diferentes. Por ejemplo, cabeza, abdomen, dorso, articulaciones, extremidades, tórax, recto, durante la menstruación, el acto sexual o la micción. Entonces tiene que tener 4 síntomas dolorosos en diferentes áreas o en 4 funciones diferentes. El segundo criterio es 2 síntomas gastrointestinales diferentes a tener dolor. Puede ser náusea, distensión abdominal, vómitos o diarrea. Tiene un síntoma sexual diferente a dolor, disfunción eréctil o eyaculatoria, menstruaciones irregulares. Y un síntoma pseudoneurológico. Tiene alteración de la coordinación motora, del equilibrio, parálisis, debilidad muscular, dificultad para deglutir, afonía, retención urinaria, pérdida de sensibilidad, diplopia, ceguera, sordera, convulsiones o amnesia. ¿Sí? Deben cumplirse todos los criterios que se exponen a continuación y cada síntoma puede aparecer en cualquier momento de la alteración. Entonces vamos a repetirlos. Perdón. 4 síntomas dolorosos en diferentes partes o 4 funciones diferentes. 2 síntomas gastrointestinales diferentes a dolor. Un síntoma sexual diferente a dolor y un síntoma pseudoneurológico en una persona de menos de 30 años con múltiples consultas, con múltiples síntomas que le deterioran su funcionamiento. Tras un examen adecuado, ninguno de los síntomas puede explicarse por la presencia de una enfermedad reconocida o porque lo produzca una sustancia o un medicamento. Si hay una enfermedad médica, los síntomas físicos o el deterioro del paciente son excesivos en comparación con lo que cabría esperarse por historia clínica o el hallazgo de laboratorio.
Pues hay pacientes que entre los exámenes, por ejemplo, pueden tener la endoscopia que muestre una reacción eritematosa leve, pero es que el paciente no puede ni trabajar, ni estudiar, ni comer a causa del dolor epigástrico, del dolor de distensión abdominal, de las náuseas. Entonces, aunque haya algún hallazgo, ese hallazgo puede ser muy incipiente y no explicaría que el paciente esté tan clínicamente comprometido. Los síntomas no se producen intencionalmente. En las dos patologías que llevamos, síntomas somáticos y somatización, los síntomas no son producidos intencionalmente, o sea, no son facticios, ni tampoco son simulados. ¿Qué tan frecuente es el trastorno de somatización? 0.2% en hombres, 2% en mujeres, también es más frecuentemente en mujeres. La relación mujer-hombre 5:1, relacionado con menor nivel educativo y con bajos ingresos económicos. Comorbilidad que pueda tener los pacientes con trastornos de somatización, trastornos depresivos y ansiosos y trastornos de personalidad hasta en el 50% de las pacientes. Las personalidades evitativas, obsesivas, dependientes, algunas límites y histriónicas pueden hacer frecuentemente trastornos de somatización ante vivencias psicológicas. ¿En quién se sospecha? Entonces, en un paciente que inicia precozmente. No vayan a pensar que una somatización le pasa a alguien de 70 años que tiene múltiples dolores y múltiples síntomas físicos. Esta es una persona generalmente sana físicamente, muy joven, que presenta muchos síntomas sin causa orgánica. Y muy frecuentemente las historias de la descripción de los síntomas son muy vagas, imprecisas, inconsistentes, con descripción muy dramática que lo lleva pues su personalidad. Y lo ideal es que como ellos pueden consultar a diferentes médicos, porque buscan con todos que les hagan un diagnóstico, hacer un caso clínico de seguimiento. El tercer trastorno sería el trastorno por dolor. El síntoma principal de este cuadro es dolor localizado en una o más zonas del cuerpo, de suficiente gravedad para merecer atención médica. Provoca malestar clínicamente significativo, deterioro social o laboral. Se estima que los factores psicológicos son el papel más importante en el inicio, la gravedad, la persistencia o la exacerbación del dolor. No es producido intencionalmente ni tampoco estimulado, y el dolor no es explicado por un trastorno de ánimo o de ansiedad. Porque recuerden que muy frecuentemente un paciente que tenga depresión mayor o trastornos ansiosos, como vimos la clase pasada, puede tener síntoma somático, cefalea, ¿sí? O síntoma somático, dolor abdominal, ¿sí? En este caso, él no tiene un cuadro depresivo ni ansioso, pero tiene uno o más síntomas dolorosos, incapacitantes sin encontrar causa. ¿Qué lo diferencia de la somatización? No tiene síntomas gastrointestinales, no tiene síntomas sexual, no tiene síntomas pseudoneurológicos. La edad, no importa, el dolor puede ser, el trastorno por dolor puede tener el rango de edad que se presente. ¿Cómo se sospecha? Eso no. La frecuencia del trastorno por dolor, 25 a 75% tienen problemas psicosociales, ¿sí? Y eso es lo que exacerba el dolor. Inicia entre los 40 y 60 años, común en personas con trabajos físicos, comorbilidad con depresión, ansiedad, abuso de drogas, alcohol. Esta es la comorbilidad, no es la enfermedad principal. ¿Listo? ¿Cómo? Pueden ser más adultos, sí. Generalmente el inicio entre los 40 y 60 años, no es tan temprano como el de la somatización. Pero si tiene una brida, si hay una causa orgánica, ¿cierto? O sea, si a una laparoscopia o un estudio se encuentra que él tiene un síndrome adherencial, esa es la causa del dolor pélvico crónico. Pero hay gente que tiene, por ejemplo, un dolor pélvico crónico donde no hay causa, ni siquiera esa, ¿sí? O dolores gástricos o distensión abdominal de ningún origen. O, por ejemplo, en la fibromialgia, donde hay dolor muscular, debilidad, síntoma físico, pero no hay otro diagnóstico posible porque no tiene ninguna alteración inmune, ningún anticuerpo, ninguna alteración que se pueda hacer objetiva. Generalmente son más de 6 meses, no es un síntoma de una semana o de un día, son síntomas persistentes. No cambia.
No, los que cambian mucho es el de somatización porque tiene mucha variación. Tiene 4 síntomas físicos en 4 partes diferentes, ¿cierto? Los 2 síntomas gastrointestinales, el síntoma sexual y el neurológico. Pero este, por ejemplo, solo es dolor, ¿sí? Vamos a hablar de la otra categoría, que es trastorno de ansiedad por enfermedad. Las personas muestran reacciones distintas ante información e interpretación de su salud. Temor a la enfermedad no es anormal, o sea, es normal que uno le preocupe la salud. Pero estos pacientes tienen una preocupación que es desadaptativa y disfuncional. No se conocen pues qué tan frecuentes sean porque no se registran, común en edades tempranas y no hay diferencias por género y raza. Temer excesivamente una enfermedad le puede dar a cualquiera de los dos géneros. Muestra alta comorbilidad con otras patologías psiquiátricas como la ansiedad generalizada, el trastorno de pánico y trastornos de personalidad. Y el curso es fluctuante a lo largo del tiempo. Presentan miedo y preocupación a padecer o adquirir una enfermedad grave. Es muy frecuentemente que sean muy jóvenes, lleguen al sistema de salud pidiendo muchos exámenes invasivos, imagenológicos, para que les estudien de que no van a tener enfermedades graves, pero es que el paciente no tiene síntomas. Tienes miedo a tener una enfermedad grave. Tiene una idea de estar severamente enfermo, una interpretación inadecuada de síntomas corporales. No, es que yo respiro muy mal, es que a mí se me mueve mucho el intestino, ¿cierto? Pero no es una molestia, sino que hay una fijación a cómo se interpretan los diferentes funcionamientos corporales. Su preocupación es constante y persistente, casi como se ocurre en las ideas obsesivas, a pesar de que hay la ausencia de hallazgos que confirmen que está enfermo. Al evaluarlo, usted encuentra un paciente muy ansioso por su salud. No existe la evidencia de que existan síntomas somáticos. O sea, si usted claramente le pregunta si tiene un dolor, una molestia digestiva, una molestia articular, muscular, genital, no hay un síntoma físico. Hay comportamientos excesivos hacia la búsqueda de atención médica. O sea, pueden consultar múltiples médicos en un mismo mes, hacerse múltiples paraclínicos, ¿sí? Chequeos, y no alcanza a tener características delirantes. O sea, si le preguntáramos al paciente si está seguro de que tiene una enfermedad específica, va a decir que él no tiene seguridad, pero que él cree. O sea, tiene una duda obsesiva de estar enfermo y quiere buscar ayuda, pero no hay un síntoma específico. O sea, cree que le rastreen el cuerpo para buscar si de pronto va a enfermar gravemente. Entonces ahí tenemos en ese grupo a la hipocondría. La hipocondría es que los pacientes creen que tienen una enfermedad grave que todavía no se les ha detectado y que es difícil persuadir de lo contrario al paciente. Prevalencia entre el 0.8 al 4.5% de la población general. La hipocondría le ocurre a ambos sexos y generalmente la sociedad cree que es de mujeres. Es de ambos sexos. Más en jóvenes, pero puede darse a cualquier edad. El 3% de los estudiantes de medicina presentan síntomas hipocondríacos a lo largo de su formación médica, porque escuchan mucho sobre enfermedades y les parece que todas las empiezan a padecer. Más frecuente en personas de raza negra, no se sabe por qué. Y son pacientes que amplifican la sensación somática y tienen umbrales más bajos del dolor. Perciben más movimientos intestinales, cambios respiratorios y vasomotores, y a partir de eso detonan un temor a estar enfermos gravemente. Entonces hay preocupación y miedo a tener o la convicción de padecer una enfermedad grave. La preocupación persiste a pesar de que las exploraciones y las explicaciones médicas sean apropiadas. La creencia expuesta en el criterio anterior no es de tipo delirante, obviamente todavía no llega a ser un delirio, y provoca malestar significativo. La duración del trastorno es de al menos 6 meses con las ideas de estar con una enfermedad grave. 75% de los pacientes con hipocondría o hipocondriasis cumplen criterios para trastorno de síntomas somáticos y 25% de ellos para trastorno de ansiedad por enfermedad. Recuerden que la hipocondría estaba en ambos grupos de los trastornos somatomorfos. La preocupación nos explica mejor por la presencia de tener otro trastorno psiquiátrico específico. Vamos al, creo que es el penúltimo, trastorno de conversión, también llamado trastorno de síntomas neurológicos funcionales. En hospitales generales y neurología se ve del 1 al 5% de la población
Y en psiquiatría hay un reporte entre el 5 al 14% de pacientes que tienen este diagnóstico. Un tercio de la población en algún momento de su vida puede hacer un síntoma de conversión. 2 a 5 veces más frecuentemente en mujeres, más común en adolescencia y adultez temprana. Realmente son pacientes muy jóvenes, más en personas con pobre nivel educativo y frecuentemente tienen comorbilidad con depresión, ansiedad, trastorno de personalidad histriónico y dependiente. ¿Qué es una conversión? Uno o más síntomas o déficit que afectan las funciones motoras voluntarias o sensoriales, que sugiere una enfermedad neurológica o médica. Ese es un déficit focal, sensitivo o motor. No tiene que ser las dos vías al tiempo. Gente que lo manifiesta con pérdida de sensibilidad, hay gente que lo manifiesta con pérdida de la movilidad. Hay incompatibilidad entre los síntomas y sus posibles causas médicas, o sea, no siguen una distribución biológica ni una metámera para sospechar de una enfermedad médica. Se considera que los factores psicológicos están asociados al síntoma o al déficit. Generalmente el paciente que entra en conversión, cuando está evaluado, explica una situación de estrés excesivo antes de quedar con parálisis, de perder la sensibilidad en las manos, de tener desviación de la comisura, de sentir que no puede ver. Siempre hay un conflicto intrapsíquico que lo detona. Los síntomas motores de la conversión más frecuentes serán debilidad muscular o parálisis. Generalmente las parálisis son focales, un pedazo del brazo, ¿sí? No puedo abrir este ojo, tengo una parálisis de esta pierna. Hay movimientos anormales, blefaroespasmo, tics, tortícolis, opistótonos, alteración de la marcha, alteración de la deglución y síncope. Esos serían los más frecuentes en déficit motor. Si vamos a hablar de déficit sensitivo, anestesia de una parte de una extremidad, parestesias, disestesias, ceguera o visión de túnel, sordera, afonía y pseudoconvulsiones. Es frecuente que no se encuentre concordancia entre los síntomas sensitivos y la distribución por dermatomas o metámeras. El inicio es muy agudo, eso es lo que generalmente preocupa a los pacientes, lo que los hace llevar a urgencias, porque estaba totalmente bien y hace un minuto se quedó torcido, hace 10 minutos no puede tragar, hace media hora dice no estar viendo, está ciego, ¿sí? Dura 8 a 15 días, generalmente 2 semanas, y resuelve espontáneamente en el 90% de los casos, aunque puede presentarse formas más persistentes de más de 6 meses. O sea, casi todos tienen una aparición súbita y una mejoría muy rápida, afortunadamente. Solamente un 10% se demorarán con el síntoma. 25% de los pacientes le recurre el episodio en el primer año, ¿sí? El síntoma o el déficit no está producido intencionalmente y tampoco es simulado. Eso es muy importante, porque generalmente cuando las conversiones llegan a urgencias, el médico experimenta rabia y les quiere hacer un daño, porque siente que son simuladas, y ninguna es simulada, ¿sí? Tras un examen adecuado, ninguno de los síntomas del déficit motor o sensitivo se pueden diagnosticar o explicar. Los síntomas provocan malestar clínico significativo, generalmente el paciente está incapacitado, y el síntoma o déficit no se limita a dolor, no es limitado a dolor, no es limitado a una disfunción sexual y no aparece exclusivamente por un trastorno de somatización. Generalmente el déficit es neurológico, focal, sensitivo o motor. En Francia lo llamaban la bella indiferencia. Muchos pacientes en los hospitales psiquiátricos mostraban parálisis o déficit motores y sensitivos no catatónicos, y el paciente no mostraba ninguna actitud de preocupación frente al síntoma, frente a que perdía sensibilidad o motricidad de alguna parte del cuerpo. Diagnósticos diferenciales. La ausencia de los hallazgos de los paraclínicos nos debe llevar a hacer un diagnóstico apresurado, porque igualmente hay patologías graves neurológicas que podrían estar confundidas en medio de un trastorno de conversión. Entonces lo más importante es si estos síntomas sí son atípicos, y hay que descartar que no estemos frente a una epilepsia,
frente a enfermedades neurodegenerativas o demencias, una miastenia, una polimiositis, una esclerosis múltiple, una esclerosis lateral amiotrófica o un Guillain-Barré. O sea, que realmente requieren estudio neurológico. Cuando alguien ya ha hecho un trastorno de conversión, se ha descartado las causas y le recurre, ya es más fácil que sea de manejo solo psiquiátrico. ¿Por qué se dan los trastornos somatomorfos? Entonces hay teorías del aprendizaje del síntoma, de cómo cognitivamente se consideran erróneamente señales de riesgo cuando el paciente está aliviado, factores emocionales y factores biológicos. No se conoce una sola causa, hay alteraciones en el procesamiento perceptual, o sea, cómo se perciben los propios órganos, cómo se percibe el funcionamiento de cada estructura. Los sesgos de atención, son muy atentos a cualquier músculo que se contrae, a cualquier movimiento digestivo, a que, no, pero es que yo esta mañana tenía un poquito menos temperatura, ¿por qué tengo más? Pues porque me he movido, porque tengo calor, porque ellos constantemente están sensando porque hay cambios en todas sus variables fisiológicas, amplifican el estímulo, son hipervigilantes con los estímulos físicos, los interpretan catastróficamente y eso los lleva a estar en estado de disociación mental. ¿Quiénes son vulnerables a estos procesos cognitivos? Los pacientes que tengan abuso físico y sexual, las enfermedades funcionales de los padres, o sea, muchos niños que han visto a su madre toda la vida decir que le duele la cabeza, mamá, jugamos, me duele la cabeza, llegué del trabajo, qué dolor de cabeza. O sea, creo que dice la palabra por moda, no tiene dolor de cabeza, pero esa es la palabra que todo el día dice. Estoy tan cansada, qué dolor de cabeza, me fui para el trabajo, qué dolor de cabeza. Entonces los niños escuchan constantemente esa forma de nominar una molestia de cansancio, de estrés, y el niño la empieza a replicar. Factores precipitantes como perder un trabajo, hay gente que después de ser expulsada de un trabajo tiene síntomas de conversión, eventos estresores, rupturas emocionales, muy frecuentemente adolescentes que son dejados por su pareja muestran síntomas de conversión, incluso muy en el momento, o sea, novio la acaba de dejar, ya no se puede mover, ya tiene un trastorno de la marcha, ¿sí? Al novio lo dejaron, el novio dice no sentir las manos ni los pies porque todo el tiempo le hormiguean, ¿sí? Factores perpetuadores, la disfunción en el trabajo o en el hogar, factores psicológicos, psicosociales, se interpreta el síntoma como una forma de comunicación no verbal, o sea, generalmente cuando el paciente aprenda a hablar sobre lo que le ocurre emocionalmente, el síntoma físico se quita. Mientras el paciente no puede exteriorizar lo que siente, el síntoma físico sigue, ¿sí? Los psicoanalistas hablaban de que los síntomas son sustituciones o resultados de impulsos instintivos reprimidos o un conflicto intrapsíquico inconsciente que el paciente no puede verbalizar, ¿sí? Perspectivas cognitivas hablan también del aprendizaje, como les dije, de los padres, y la parte biológica es la valoración anómala o errónea a estímulos sensoriales o viscerales. En la hipocondriasis, imágenes con diferencia en las activaciones cerebrales de las regiones frontoestriatales y límbicas. Lo que pasa es que recuerden que les dije que la hipocondriasis tiene como síntoma principal una idea obsesiva y el circuito de las obsesiones está muy relacionado con la región frontoestriatal y límbica. El trastorno conversivo tiene más hiperactivación funcional del cíngulo anterior, corteza orbitofrontal, regiones límbicas e hipoactividad en corteza motora, sensitiva, ganglios basales y tálamo. Como hay diferencia funcional y vascular, el paciente por la hipoactivación de neuronas motoras y sensitivas es que ahí muestra el síntoma de la conversión o el déficit neurológico. ¿Por qué el médico no diagnostica estas patologías? Porque no las conoce, porque tiene poca habilidad en mirar las diferentes formas de las presentaciones de trastornos psiquiátricos, por falta de acceso a los servicios de salud, el paciente puede no ser registrado con los síntomas y mala implementación de los servicios de salud. Los tres abordajes más importantes son excluir la causa orgánica, el paciente requiere estudios mínimos sobre el síntoma, hay que buscar la cooperación del paciente con el enfoque psicológico y las estrategias de intervención para verbalizar la molestia emocional. Lo más importante en recomendación es que la psicoeducación es vital,
Si usted al paciente le dice que no sabe qué tiene tampoco, pues el paciente nunca se va a poner mejor. O sea, si ya está claro de que no es una patología orgánica, no hay algo que explique el diagnóstico, explíquele al paciente eso, que es que hay síntomas que son psíquicos y que pueden focalizarse mostrándose como una molestia dolorosa, sensitiva, motora, que generalmente responde bien al tratamiento, pero es producto del conflicto emocional, ¿sí? Si usted le dice al paciente es que se hace y que le está simulando el síntoma, al paciente le va a dar mucha rabia. La verdad, usted está maltratando a un paciente que no amerita que usted lo confronte así. Tener en cuenta los síntomas y no categorizarlos como irreales. Hay que ser empático y buscar el vínculo terapéutico. Entre más el paciente le cree a usted y usted está buscando su mejoría, más se le alivia. Hay que ser buena escucha y responder en forma asertiva. Es necesario para el paciente ponerle un nombre al padecimiento, sobre todo si yo tengo una hipocondría y tengo siempre preocupación de estar gravemente enferma. Si el médico simplemente me dice que, bueno, de ortopedia usted no tiene nada, de corazón usted no tiene nada, entonces él seguirá buscando a ver de qué, si tiene algo. Evitar decir usted no tiene nada, lo suyo es psicológico, es por los nervios. Mejor hay que decir usted no padece una enfermedad grave, sus resultados en los exámenes de laboratorio son buenos, usted tiene una enfermedad psicosomática. Pues claro, porque pues estos términos se usan socialmente. Cuando vos una persona te está quejando mucho, la gente que le dice, ay, usted es hipocondriaca, ¿cierto? Usted le duele la cabeza, mañana le duele el pie, pasado mañana tiene dolor de estómago. Lo que pasa es que ya sabes que no es tan corto, es una cosa de 6 meses a más, donde los síntomas le incapacitan, donde él está convencido de que tiene una molestia, pero realmente no se ve un síntoma, ¿sí? Y busca muchas ayudas diagnósticas. Entonces, ¿tú cómo lo vas a encontrar? En un paciente que te consulta mucho, doctora, ¿usted por qué no manda una resonancia? ¿Usted por qué no manda una ecografía de abdomen? ¿Usted por qué no me manda un citoquímico de orina? ¿Pero para qué? Porque de pronto estoy muy enferma, pero es que no tiene síntomas con un síndrome que haga necesario estudiar con esos exámenes. Es que si usted no me estudia, no me va a poder encontrar lo que yo tengo. ¿Qué tienes? No, yo no sé, pero yo creo que yo estoy enferma, ¿cierto? Todo está basado en una duda patológica, ¿sí? Generalmente los primeros exámenes básicos, perfil metabólico, glicemia, VIH, se los hacen los pacientes. Pero tú encuentras, ¿por qué te das cuenta que es hipocondríaco? Porque él consulta otra vez y tú le tienes unos exámenes completamente normales y el paciente te puede decir, doctora, ¿por qué no me repite el VIH? Porque ya te lo hiciste. O sea, no hay que hacerlo nuevamente, ¿no? Repítamelo otra vez. O yo ya fui a un otro doctor para que me mandara otra vez esos mismos exámenes suyos porque de pronto ese laboratorio se equivocó y donde yo sí esté enfermo. O sea, no queda tranquilo con la explicación de que no hay una enfermedad, ¿sí? Pero si tú sigues haciéndole exámenes, tú le empeoras su enfermedad, ¿sí? O sea, mejor dicho, la enfermedad no va a reducir porque tú le hagas muchos paraclínicos. Tú tienes que hacerle unos básicos y si tienes claridad de que este es el diagnóstico, entonces aclararle que las enfermedades psicosomáticas existen, que si uno se siente mal emocionalmente, es el cuerpo el que habla cuando usted no habla, ¿sí? Y hay pacientes que se dejan llevar a ayuda psicológica o terapéutica. Lo que no le puedes decir es que usted no tiene nada porque él sí siente malestar o él sí está preocupado por estar enfermo. O sea, esa respuesta no le mejora a él su sensación. El tratamiento busca reestructurar las creencias sobre el síntoma por algo que sea más adaptativo, suprimir conductas problemáticas como que esté involucrado como en el rol de enfermo, constantemente pidiendo citas. O sea, si tú eres una persona que tiene 22 años, no ha sufrido de ninguna enfermedad, no tienes ningún síntoma hoy, porque vas a estar todas las semanas en la EPS buscando valoraciones especializadas. O sea, lo adaptativo es que tú vivas una vida sin pensar en la salud por ahora. Cuando tú tengas una edad determinada, te van a decir los médicos, a los tantos años hazte un control de glicemia, a los 40 años hazte una mamografía, a los 20 o si ya tienes vida sexual activa, hazte anualmente una citología, pero no se hace nada más porque no es necesario, ¿sí? Hay que reentrenar al paciente en patrones de movimiento o de tareas de distracción, no aumentar la incertidumbre, se hace terapia cognitivo-conductual y si no hay respuesta a la terapia, los síntomas son severos o hay comorbilidades, se usan antidepresivos ISRS, tricíclicos o duales. O sea, primero se busca la parte psicoterapéutica. Si el síntoma es muy severo, ¿cierto? Parece muy largo de lo esperado, el paciente no mejora, sí hay que llevarlo a manejo farmacológico.
Hasta acá son los trastornos somatomorfos. ¿Alguna duda de ellos? Bueno, todos son muy similares. Ahora vamos a hablar de unas entidades que se parecen, pero ya no son trastornos somatomorfos. O sea, son los diagnósticos diferenciales. El primero de ellos se llama trastorno dismórfico corporal. ¿Sí? Trastorno dismórfico corporal ocurre en la edad promedio de 15 a 25 años, o sea, muy jóvenes, mujeres más frecuentemente que en hombres. En un estudio se encontró en esos pacientes que el 90% de ellos habían tenido un episodio depresivo mayor a lo largo de la vida, 70% trastornos de ansiedad y 30% trastornos psicóticos. O sea, son pacientes con generalmente otras comorbilidades mentales. ¿Qué es un dismorfismo corporal? Es que la persona está convencida que su estructura física está mal, es anómala, no debería ser así, la debería cambiar, no la quiere aceptar, ¿sí? Generalmente las áreas de mayor distorsión o dismorfismo son el pelo, la nariz, la piel, ojos y cabeza, mentón, piernas, pecho, orejas, pene, frente, cadera. O sea, cualquiera de esas áreas, hay algunos que tienen todas las áreas corporales. Entonces, ¿qué hace un paciente con dismorfosis corporal o trastorno dismórfico? Buscar cirugía plástica, hasta cambiar completamente una estructura que él considera la que mentalmente aceptaría. La nariz, que yo acepto. O sea, ¿será que usted me puede separar un poquito los ojos? ¿O será que me puede quitar unas cuantas costillas? ¿O será que me puede aumentar acá el músculo de la escápula? ¿Sí? Llegando a tantos procedimientos médicos que el paciente queda configurado como una apariencia de un muñeco, por todos los implantes y cambios que tienen. Este dismórfico pues es el más conocido de todos. Michael Jackson tenía un trastorno dismórfico corporal, eso llevó a los cambios en su color de piel. Sí tenía un vitiligo, pero obviamente apareció el trastorno dismórfico hasta que el hombre se hipopigmentó, y los cambios nasales fueron lo más drástico de su figura física, ¿sí? Yo no sé, yo creo que ustedes no han escuchado, existe la Barbie y el Ken y el Superman. Entonces era una persona común y corriente que transforma todos sus rasgos estéticamente porque no los acepta como naturales. Hay preocupación por algún defecto imaginado del aspecto físico. Cuando hay leves anomalías físicas, la preocupación del individuo es excesiva. El malestar clínicamente es muy significativo. O sea, prácticamente si tú eres un buen cirujano plástico, pero te va un paciente con una nariz pequeña y te dice que la quiere más pequeña, puede que tú le digas que tú no lo operas, pero él no queda tranquilo y se busca otro que sí lo opere, ¿cierto? El paciente dismórfico termina en las manos de quien no le importa cómo lo va a dejar, tratando de complacerle un deseo absurdo. De hecho, es una de las principales cosas que cuidan los cirujanos plásticos de no operar, porque una vez empiezas, no puedes terminar. No, a mí me quedó mal esta nariz, vuélvemela a operar. Tienes que levantarme más estos, pero es que ya no es simétrico, ya el ojo te va a quedar muy abierto, ya no debes operarte así. Pues si usted no me opera, hay otra persona que me va a operar, ¿sí? La preocupación nos explica mejor por la presencia de otros trastornos como la anorexia nerviosa, ¿cierto? Porque este es un trastorno que está relacionado más con cada estructura física, la representación que yo entiendo de cada parte de mi cuerpo, cabeza, pelo, orejas, ojos, nariz, ¿sí? Muy diferente que yo sienta que hay una parte de mi cuerpo que a mí no me agrada y yo quiera corregirla estéticamente, ¿sí? Esto es un proceso donde no hay una alteración tal, pero el paciente no le gusta seguir con esa estructura de su cuerpo. Incluyen ideas de referencia, generalmente dicen que todo el mundo se da cuenta de su defecto, todo el mundo se está dando cuenta de mi cumbamba, pero yo no se la veo. Sí, es que usted no sabe, pero todo el mundo habla de eso, todo el mundo en el salón dice que yo soy cumbambón, todo el mundo, yo por eso todo el tiempo me tapo, yo todo el tiempo me pongo una gorra, yo trato de no salir a ningún lugar para que la gente no se dé cuenta como soy de cumbambón. Pero es que el mismo cirujano dice que tú no tienes ningún problema con el mentón, que las dimensiones son normales, que tú por qué te vas a operar. Pues si él no me quiere operar, entonces me voy a buscar otro que sí me opere, ¿sí? Comprobación excesiva en el espejo del rasgo que les atemoriza o avergüenza, intentan ocultarlo, evitan el contacto social, o sea, no salgo a la calle hasta no ser operado,
hasta que no me cambien las orejas, hasta que no me cambien el pelo, hasta que no me cambien alguna parte corporal. Y hay que diferenciarlo de la anorexia, del TOC, de la fobia social y del trastorno de personalidad por evitación, que son personas también muy esquivas socialmente, pero no por tener un trastorno dismórfico corporal. 2% de los pacientes acuden a cirugías plásticas de mucha transformación física, o sea, múltiples procedimientos. Los trastornos facticios. ¿Te acuerdas que los que estamos viendo ya son los diagnósticos diferenciales, ¿cierto? En un trastorno somatomorfo no hay dismorfismo corporal, en un trastorno somatomorfo tampoco caben los trastornos facticios. ¿Qué es esto? Es el fingimiento, la producción intencionada de signos y síntomas físicos o psicológicos. El paciente los fabrica, los induce, los agrava con la motivación de ser enfermo. El sujeto busca asumir el papel de enfermo, sus síntomas desaparecen cuando él se hospitaliza, porque él busca estar hospitalizado, y se empeoran cuando usted lo va a dar de alta. Pues si él quiere estar enfermo, si usted lo va a dar de alta, pues claramente se empeora. Se expone a exámenes no necesarios. Le encanta que usted le diga que lo va a llevar a una cirugía de estudio, diagnóstico, a ver qué tiene en el abdomen, que usted lo va a llevar a una angioresonancia, que usted lo va a exponer a un contraste. Para él eso es lo más motivador, porque todo el mundo siente que él es un hombre muy enfermo o una mujer muy enferma. No tiene incentivos externos para el comportamiento o ganancia secundaria. Eso es lo más importante para diferenciarlo de la simulación. En un facticio el paciente no está buscando plata, no está buscando una pensión, está buscando ser enfermo, muy enfermo puede, ¿cierto? O sea, él quiere estar en el hospital, él quiere que los médicos y las enfermeras lo cuiden, le hagan cosas, le examinen, y si tiene que simularle síntomas, lo va a hacer, ¿cierto? Puede ser de predominio de síntomas físicos o psicológicos. Entonces tenemos, este es el nombre con el que se conocen los procesos facticios. El síndrome más conocido es el Munchausen. El Munchausen hay Munchausen solo o Munchausen by proxy, que es por proximidad, que es el que las madres o los padres le inducen a los niños el síntoma físico para que su hijo esté enfermo, ¿sí? Representa pues la palabra significa sustituto, está codificada en el DSM-4 como un trastorno facticio, Munchausen por poder o por proximidad, donde es el uso involuntario de otras personas para desempeñar el papel del paciente. Generalmente las madres dan sustancias nocivas en la alimentación a sus hijos para producir molestias digestivas, hemorragias gastrointestinales, les contaminan la sangre, los inyectan, ¿cierto? Y el paciente pasará en el hospital sus estudios buscándole una causa orgánica que no existe, ¿cierto? Que es producto de lo que hace la madre con la salud del hijo. De hecho, yo solamente conocí en mi carrera uno, en el Pablo Tobón Uribe, que era un niño que llevaba 2, casi 3 años en estudio por infectología por múltiples infecciones diferentes, focos pulmonares, focos respiratorios, focos urinarios. El más frecuente era el gastrointestinal. El niño tenía un leve grado de desnutrición, pero la mamá siempre era la mamá más adorada, o sea, la mamá de la cual ningún pediatra sospecharía, la que se pasaba días y noches cuidando al niño. Si es 2 meses, 2 meses me quedo acá. No, pero señora, usted tiene que descansar. No, mi hijo es lo más importante, yo lo tengo que cuidar, el niño está enfermo. Entonces eso lleva a mucha confusión, porque parecen las más abnegadas, las más buenas madres, y hasta que el hospital no empezó a sospechar de que todas las infecciones eran muy raras, el niño ya se había tomado todos los antibióticos del mundo, ¿sí? Y no se empezó a decir que la mamá se tenía que ir para la casa, y trabajo social la hace salir del hospital y dejan al niño hospitalizado solo, es cuando el niño se alivia, ¿sí? Es una enfermedad muy compleja porque tiene implicaciones legales, porque es una forma de daño, ¿sí? Negligencia, daño, y pues el pediatra debe reportar eso al bienestar familiar. Si no se tienen muchas pruebas, no es posible hacerlo, pues uno no lo puede sospechar en cualquier persona que ve, pero es muy importante en los casos donde se encuentran paraquímicos muy extraños, ¿sí? Donde se cambian las muestras del paciente, donde el paciente se le simulan síntomas diversos,
Y el niño no habla del síntoma, porque es que su mamá es la responsable de que él esté ahí. O sea que el niño obviamente le guarda el secreto a su mamá que lo está pues haciendo parecer enfermo. Ya la simulación, si es un fingimiento también, o un actuar de los síntomas físicos o psicológicos, pero con motivos más ocultos, porque el paciente sí tiene, en este caso, una ganancia o un deseo de estar incapacitado, pensionado, o es que, no, doctora, como yo no puedo caminar, mi papá me va a dar tal cosa. Cuando vos vas a ver, pues es que no tiene diagnóstico una parálisis, no tiene una enfermedad pues, degenerativa. Sí, es que él no se puede mover, no se puede levantar de la cama. Puede mover solamente el cuerpo, el tronco para arriba. Las piernas no las puede mover, ¿cierto? Entonces, los pacientes pueden tener deseo de algo a cambio de su patología pues, funcional. Es una forma consciente e intencional de pasar a ser enfermo y no es considerada una patología psiquiátrica. O sea, un simulador no me lo tienen que enviar. Al simulador solamente le cabe la confrontación. Nosotros no creemos en sus síntomas, usted los está simulando. ¿Sí? ¿Por qué lo hacen? Por mil factores. O sea, yo el único simulador que he visto pues en psiquiatría era un paciente que todo el tiempo consultaba por patologías y se las aprendía. Hoy vengo por un cuadro depresivo, mañana vengo por un cuadro ansioso, pasado mañana, pues, o sea, por semanas o meses. Ahora tengo un cuadro psicótico y lo sabía actuar perfectamente. El hombre solo quería ser polimedicado porque él vendía todos los medicamentos. Entonces él vendía fórmulas de hasta de $1.000.000 pesos. Pero él nunca tuvo ningún síntoma, todos se los aprendió. Porque es que no podía aprendérselos. ¿Sí? Y realmente, pues, evidentemente, si no son tan severos como para estar hospitalizado, en una cita de 20 minutos, media hora, una hora, puedes quedarte corto para poder llegar al diagnóstico del paciente. ¿Sí? Hasta que el paciente no se empezó a encontrar que recibía múltiples antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores juntos y no mostraba ningún efecto. No, o sea, él decía me mejoré, pero me volvió a dar otro episodio. ¿Sí? Entonces las dosis siempre se escalonaban hasta lo máximo. Y una psiquiatra, pues que una compañera mía en una época dice, pero es que ¿cómo así? Este paciente toma de todo, no tiene un síntoma en el hemograma, no tiene ganancia de peso, no tiene sedación, no tiene síntomas físicos, o sea, no tiene nada. O sea, es el más aguantador. O entonces empezó a decirle, le voy a bajar medicación. No me va a bajar la medicación. Yo estoy muy enfermo, entonces lo llevó a un staff y decidimos hospitalizarlo y limpiarle. O sea, vamos a dejar un solo antidepresivo de 4, vamos a dejar, es que, señor, está utilizando dosis incluso supremamente nocivas. Sí, si no lo llevamos a una terapia electroconvulsiva, pero usted se le va a quitar todos los antidepresivos y vamos a revisar. Si se complica mucho, le hacemos un TECAR. El paciente fue hospitalizado, se le quitaron todos los medicamentos, el paciente se alivia, el paciente narra que él vende los medicamentos. Cuando ya va a ser sometido a una terapia electroconvulsiva, ya le dio como miedo. ¿Sí? Pero fue muy difícil llegar a eso, porque digo, la simulación es muy difícil de diagnosticar. Listo. ¿Alguna pregunta de este tema? ¿Ninguna? Vamos a seguir con las benzodiazepinas para que terminemos la clase de hoy. Nosotros ya hablamos de antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores. Las últimas patologías que hemos tratado, que son el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático y los trastornos ansiosos en todos sus subgrupos y el trastorno somatomorfo, tienen en unión que se asisten a urgencias o están agudamente descompensados, puedan requerir una benzodiazepina. ¿Sí? Quiero que salgamos un poquito de los mitos, de los temores, de los prejuicios sobre los sedantes o las benzodiazepinas. Entonces, lo primero es, se les considera hipnóticas y ansiolíticas y tenemos varios grupos. Todas las benzodiazepinas que son estas, diazepam, lorazepam, alprazolam, oxazepam, las buspironas que están mucho en desuso porque son muy poco efectivas, o sea, hay que esperar mucho tiempo para ver efecto y el paciente pues no lo tolera. El Zolpidem, que salió al mercado como un inductor del sueño, pero es tipo benzodiazepínico, o sea que es lo mismo que usar una benzodiazepina, y las zopiclonas, que no son lo mismo, pero tienen una estructura de afinidad
donde actúa en un sitio alostérico y hay que tener cuidado. No son tan peligrosas, pero hay que tener cuidado. Este es el punto donde van a actuar todas, en el receptor GABA. O sea, todo lo que vamos a modular cuando a un paciente le damos una benzodiazepina es el sistema GABAérgico. Los receptores GABA tienen un receptor que tiene unas subunidades, las beta, las alfa y las gamma. Y en la mitad tiene un poro donde entra el ion cloro. Cuando el cloro se aumenta y se hiperpolariza ese receptor por una sustancia o por efecto del GABA, se produce un efecto inhibitorio, ¿sí? Porque se hiperpolariza la neurona. El mecanismo de acción de las benzodiazepinas entonces es en el receptor GABAérgico, específicamente en la subunidad alfa. Se requiere la presencia del GABA, mayor frecuencia de la apertura del canal de cloro. Así está el canal de cloro, así se vuelve el canal de cloro de grande cuando llega un estímulo GABAérgico, como son las benzodiazepinas, se hiperpolariza por aumento del cloro y eso produce un efecto inhibitorio en el sistema nervioso central. Ahí vamos a tener que este receptor GABA entonces tiene unos puntos de unión donde se junta el alcohol, donde se juntan las benzodiazepinas, donde se juntan los barbitúricos, los esteroides. O sea, realmente hay muchas sustancias que van a modular el GABA. Es muy importante que recuerden que el alcohol actúa en el GABA. Por eso el alcohol no es una sustancia activadora, es una sustancia depresora, es una sustancia sedante. Ay, pero doctora, ¿y yo por qué me voy a tomar eso cuando voy para fiestas y me pongo contento? Porque el licor produce al inicio del consumo un estado de desinhibición, desinhibe el cerebro frontal, pero el efecto neto y completo es deprimir el estado cerebral y neurológico. De hecho, son muy parecidos los efectos del alcohol al de los sedantes, muy parecidos. ¿Dónde estarán esos receptores GABAérgicos de esas neuronas donde se va a bloquear, pues donde se va a juntar las benzodiazepinas? En corteza, en amígdala, en tálamo, en cerebelo, en médula y en hipocampo. O sea, las tenemos distribuidas por todo el sistema nervioso central. El sistema GABA entonces tiene receptores GABA A, pues, o alfa y beta. Los que más nos interesan son los A, porque son los que son inotrópicos con el ion del cloro. Y ahí es donde van a actuar las benzodiazepinas. Los del GABA B son más ligados a proteínas G, ahí se ligan algunos relajantes musculares no benzodiazepínicos. En ese mismo GABA A, ahí actúan los barbitúricos, o sea, los antiepilépticos de primeras generaciones, como son la fenobarbital, fenitoína, ¿sí? Bueno, las benzodiazepinas que ahorita vamos a hablar cuáles son y que producen sedación, mejoría de la ansiedad, hipnosis, impacto en la memoria, negativo, anticonvulsivo y relajante muscular. Los que actúan en el tipo GABA B, que son ligados a proteínas G, tienen más un efecto inhibitorio de relajación muscular o efecto antiespasmódico. Tienen que aprenderse estas 4 propiedades de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son ansiolíticas, hipnóticas o sedantes, relajantes musculares y anticonvulsivas. O sea, en cualquiera de estos usos son benéficas, ¿cierto? Yo puedo a un paciente con ansiedad darle una benzodiazepina, a un paciente sedarlo con benzodiazepinas, a un paciente epiléptico darle benzodiazepinas y a un paciente con contracción muscular, espasmos musculares, darle una benzodiazepina, ¿sí? Otros usos no tiene, solamente esos. Que tengo mucho dolor, no es analgésica, pero hay mucha gente que cuando tiene dolor la sedan para que no se dé cuenta que tiene dolor, ¿cierto? Entonces, en urgencias se podría hacer porque van a ser dosis pequeñas, únicas, pero yo no puedo mandar a un paciente con un trastorno somatomorfo con dolor tomando benzodiazepinas, porque eso va a ser una dependencia absoluta al sedante, con complicaciones graves, y usted no le está mejorando la situación fisiológica, biológica o psiquiátrica, usted le está produciendo otra alteración de un sistema muy difícil de modular como es el sistema GABA.
Entonces son agentes que son hipnóticos, sedantes o ansiolíticos y los tenemos por grupos. Las benzodiazepinas, acá están las de más frecuente uso, que son diazepam, sino que el diazepam, ahorita vamos a ver que por sus características y su baja potencia y su larga acción no es casi usado, excepto en algunos pueblos donde eso es lo que cuentan en el carro de paro o en caso de tener que sedar a un paciente agitado. Tenemos los dos más buenos en trastornos de ansiedad, que son el alprazolam y el clonazepam, son los antipánico, y tenemos el lorazepam, que es muy dado en personas de edad. Bueno, creo que ahí tendríamos los 4 más importantes. En barbitúricos, fenobarbital o tiopental. En antihistamínicos, la difenhidramina y la hidroxicina. Otros, el hidrato de cloral, con que algunas veces se dan algunos niños para procedimientos menores. La melatonina, que es una protohormona no benzodiazepínica. Los hipnóticos no benzodiazepínicos, donde está el solpidem, la zopiclona y la saleplona. Y los agentes ansiolíticos no sedativos, como la buspirona y el propanolol. Bueno, ¿qué se tiene que saber con las benzodiazepinas? Se tiene que saber su concentración plasmática para saber cuánto ocupa el receptor que vamos a modular. Necesitamos saber cómo se distribuye en el tejido según si es liposoluble, o sea, si atraviesa la barrera hematoencefálica, cómo se elimina y cómo se depura. Hay unos benzodiazepinas que tienen metabolitos activos y otras no. Generalmente nosotros buscamos que no tengan metabolitos activos, porque eso haría que el efecto del medicamento sea más prolongado. Por ejemplo, eso pasa con diazepam. Usted para un ansioso le pone diazepam, fuera de que lo va a dormir 12 horas, a las 18 y 20 horas todavía tiene metabolitos en sangre. O sea que el paciente no va a poder salir a hacer actividades comunes, ¿sí? En cambio, si no tiene metabolitos, como lo hace por ejemplo el lorazepam, usted va a encontrar que el paciente después del efecto sedante está muy bien, o sea, tanto cognitivamente como fisiológicamente, y tiene menos efectos residuales sedantes. Es importante en la eliminación la vida media. Entonces hay benzodiazepinas de vida media corta, ultra corta, de vida media intermedia o corta y de vida media larga. También tenemos de alta y de baja potencia. Generalmente en psiquiatría damos de alta potencia, ¿sí? Y el inicio y la duración de la acción va a depender de qué tanto es liposoluble y qué tanto se absorbe. Son medicamentos entonces psicotrópicos, obviamente. Vamos a clasificarlos según sus efectos, y la reacción más frecuente que vamos a encontrar con un paciente con benzodiazepina será la sedación, o sea, que se nos duerma, que se le relaje el músculo, puede llegar a tener disartria, o sea, lenguaje enredado o embotado, incoordinación motora, amnesia anterógrada, o sea, el paciente no tiene recordación del uso con la benzodiazepina, y para reacciones agresivas previas a su acción ansiolítica. Bueno, acá les voy a dejar en la clasificación del DSM cuáles están ubicadas por tiempo, forma ultracorta o rápida, forma corta o intermedia o acción larga. Lo más importante que tienen que aprender es el midazolam, que es el que vamos a usar en sedación en urgencias, es obviamente de acción ultracorta o rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que necesitamos que actúe en un par de minutos. Este se llama Dormicum, viene de 7,5 miligramos en la forma oral y viene ampolla de 5 y de 15 miligramos para las formas parenterales. La dosis es de 7,5 hasta 15 miligramos. ¿Para qué se usa? Para sedar para pacientes agitados. Ustedes puede que vean, y ahí les voy a dejar como la parte farmacológica de cada benzodiazepina. En midazolam dice que es un medicamento para dormir, para el sueño. Pues es evidente que uno se duerme si le dan un midazolam, pero no es ideal para tratar insomnios. ¿Listo? ¿Por qué se los clarifico? Porque a pesar de que el libro diga que es inductor del sueño, si uno da una benzodiazepina de acción rápida y de tiempo de duración corto, la posibilidad de una dependencia física es muy alta, porque el paciente se tendrá que tomar varias pastillas de Dormicum para dormir durante una noche, ¿sí? Lo que va a aumentar el riesgo de dependencia física. Entonces nosotros no usamos Dormicum ni midazolam para ningún paciente con trastornos de sueño, pero sí dormimos con Dormicum al paciente que está agitado, ¿sí? En urgencias, porque es una dosis en el momento de la agitación.
Y acuérdense que el haloperidol no duerme. El haloperidol da ataraxia, o sea, inhibición motora. ¿Listo? Por eso se combinan. El triazolam, que también lo tenemos en nuestro medio, que se llama Somese, es una benzodiazepina de acción rápida. Viene de 0.25 miligramos, se puede dar la mitad o la tableta completa. Se usa para dormir, o sea, también para sedar, pero generalmente procedimientos médicos menores, que no requieran pasar bajo anestesia general, ¿sí? O hay personas que tienen sensaciones de angustia, sí, los van a intervenir, por ejemplo, en la odontología, ¿sí? No, yo no me dejo hacer eso, me produce mucho miedo, pero es que mira, es solamente una caries, o sea, te van a poner la fresa, suena mucho, un poquito dolorosa, pero te van a bloquear ahí con anestésico local. No, yo no me dejo, yo me levanto de esa mesa, yo me agito, se va a tener que pudrir todos los dientes. Entonces, hay pacientes que les damos una benzodiazepina de acción rápida, porque es que es para el procedimiento, que dure poquito, o sea, que prácticamente el paciente durante un par de horas esté somnoliente y ya, se pueda levantar y irse para su casa, ¿sí? ¿La benzodiazepina? Pues es que eso tiene dosis por peso, pero generalmente uno lo utiliza por encima de los 13 años. Si es un menor, muchas veces se tiene que dar bajo un cuidado en la parte ventilatoria, porque todas las benzodiazepinas, como son miorelajantes, disminuyen la movilidad del diafragma, entonces pueden producir depresión respiratoria, ¿sí? Y además que los niños y los pacientes adultos con retraso mental tienen reacciones muy paradójicas. Entonces tú quieres dormir a la persona, le pones el sedante y la persona está agitada. Entonces el médico es como así, yo no le puse pues un sedante. Hay reacciones paradójicas a las benzodiazepinas. Las hacen más los niños, las hacen más las personas con retraso mental o déficit cognitivo, ¿sí? En la acción corta o intermedia, que es entre 6 a 24 horas, tenemos entre los más importantes el alprazolam, que es el Xanax, viene de 0.25, 0.5 y 1 miligramo, se tienen que dar cada 8 horas, ¿sí? Tenemos el lorazepam, que en nuestro medio es el Ativan, que es de 1 y 2 miligramos y se da cada 8 o 12 horas. Y el bromazepam, que es el Lexotan, que también lo tenemos, en este momento solamente tenemos el de 3 miligramos y se da cada 8 horas. Todos esos tres que les mencioné son para la ansiedad. ¿Cuál ansiedad? Pánico, ansiedad generalizada, ansiedades fóbicas, ansiedad social, ¿cuál más? Algunos pacientes con TOC, algunos pacientes con trastornos somatomorfos, ¿sí? Es muy importante que lo miren porque es muy frecuente que el médico de EMI o el médico general de urgencia le manda al paciente, doctora, llegó por un trastorno de pánico, le puse Xanax 0.25 miligramos en la noche. Entonces el paciente llega a la consulta y te dice que él ha dormido muy bien, que él está más tranquilo de noche, pero que de día tiene puro pánico. Y es que es imposible que el Xanax de 0.25 le dure todo el día, porque es de acción corta o intermedia y mínimo requiere 3 veces al día para hacer su efecto. Entonces, tengan en cuenta que al paciente hay que darle dosis en la mañana, en la tarde y en la noche. Si no, le vas a dar lo que se llama una ansiedad de rebote. Es tener contenido el sistema GABAérgico y después se pierde el efecto terapéutico y sale más la ansiedad. Bueno, y la acción larga, que dura más de 12 a 24 horas, está el clonazepam, que es el ribotril, es de los que más usamos porque lo podemos repartir hasta 2 veces al día. Viene de 0.5 miligramos, de 2 miligramos y en gotas. ¿Para qué sirve? Para la ansiedad, sobre todo tipo pánico y para la epilepsia. El diazepam, que es el Valium, también es de acción larga, pero a diferencia del clonazepam, no es potente. Entonces, como la potencia no es buena, lo que tú vas a sedar mucho al paciente, a dormirlo mucho, pero no le produces tanto efecto ansiolítico. Y tiene muchos metabolitos, entonces el paciente está mucho tiempo sedado. Si tú llegas agitado a unas urgencias, ¿cierto? Todavía yo no sé cuál es la causa de tu agitación, si es que tú tienes una infección en el sistema nervioso central, si tú tienes un SD en curso, si tú tienes un efecto por tóxicos y drogas, si tú tienes un efecto psicótico, y yo te duermo todo un día, puede que cuando tú encuentres al paciente despierto, el paciente te esté focalizado ya. O sea, tengo un daño neurológico. Y tú estás dormida porque tú lo tienes privado al paciente y no lo estás mirando. En cambio, si tú lo sedas con midazolam, casi que cada 2 o 3 horas el paciente se va a despertar.
y te va a decir, si vos le vas a mirar, pares craneales, motricidad, reflejos, entonces vos vas a poder saber si el curso de esa agitación es una enfermedad neurológica, si es una enfermedad psiquiátrica, si es una enfermedad metabólica, orgánica, infecciosa, y le vas a poder hacer el diagnóstico adecuado. O sea, lo ideal no es dormir la persona muchas horas. Así vos me decís, es que ya entró al hospital psiquiátrico porque sabemos que es una psicosis, está supremamente psicótico. Le vas a poner los antipsicóticos y le vas a poner la benzodiazepina por horario, para que le cubra la acción que tiene ese benzodiazepina o ese sedante. ¿Cuáles son las indicaciones primarias de las benzodiazepinas? Ansiedad generalizada, un tratamiento agudo y corto, el alcoholismo, si tiene síndrome de abstinencia, inducción o mantenimiento del sueño, porque aumenta la fase 2 del sueño, en trastorno de pánico, en ansiedad anticipatoria, agorafobia, fobia social, otros trastornos de ansiedad, reacción de aguda al estrés. En el delirium, aquí les puse que salió como indicación, porque solamente sirve en el delirium que es causado por abstinencia a benzodiazepinas. O sea, yo puedo tener delirium por un montón de causas orgánicas. Una de ellas es por efecto de las sustancias o por abstinencia. Si yo soy un farmacodependiente y consumo ruedas, se me acaban, entro en un estado confusional, convulsiono, llego a su hospital, llego agitado, estuporoso, inconsciente, con alteración del estado de conciencia, usted me tiene que dar el benzodiazepinas, porque mi supresión es a benzodiazepinas, ¿cierto? Pero si mi delirium es de causa vascular, infecciosa, metabólica, urémica, no le tengo que dar benzodiazepinas porque lo pongo más confuso. Entonces el delirium, solamente el que es por abstinencia a drogas, se trata con benzodiazepinas, el resto no. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo un alcohólico con delirium tremens, el medicamento más importante es el lorazepam. Es lo único que le va a salvar la vida al paciente, una benzodiazepina. Agitación de cualquier naturaleza, si yo tengo una manía, una psicosis o cualquier agitación, me pueden poner dosis o requerir dosis de benzodiazepina. ¿Cuáles son los efectos adversos de las benzodiazepinas? Los cambios musculares, la disminución de la agudeza en la parte mental o en habilidades motoras, agitación paradójica, sedación, somnolencia, potencia el efecto de alcohol y barbitúricos. Obviamente yo no le puedo decir a un paciente que va a tomar benzodiazepinas orales que puede usar licor. La gente lo va a preguntar, doctor, ¿y yo con esas sanas me puedo tomar licor? Le vas a potenciar el efecto porque el licor y las benzodiazepinas tienen una estructura molecular muy similar. Le vas a deprimir el centro respiratorio, mínimo si se embriaga y va a vomitar, se te broncoaspira y ahí se muere. Entonces tengan en cuenta que no se usan benzodiazepinas con alcohol, ¿sí? Ataxia, obviamente está contraindicado en embarazo, es categoría D, porque produce efecto teratogénico, sobre todo paladar hendido, malformaciones craneofaciales. Obviamente cuando lo usa la materna en las primeras 12 semanas del embarazo, ¿cierto? Hay veces algunas maternas, pues no las nuestras, pero epilépticas, que no les pueden quitar la benzodiazepina porque convulsionan, se las ponen al final del segundo o tercer trimestre del embarazo, no en el primero, porque en el primero sí va a tener mucho riesgo el niño de alteraciones craneofaciales. Produce anepsia anterógrada, que es esa pérdida de memoria episódica. Recuerden que yo no puedo, por ejemplo, decirle a un paciente que tiene una fobia volar, que se va a ir para Nueva York, tómese un ribotril, se monta el avión. Entonces cuando usted va a mirar, el paciente si se fue solo, dejó la maleta, botó el pasaporte, no se montó en la línea que era, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta que el paciente pierde capacidad cognitiva, capacidad de recordar dónde está. Entonces el uso de la benzodiazepina requiere muchas veces al inicio saber que el paciente va a estar acompañado. O sea, yo te voy a mandar hoy a ti clonazepam, ¿tú con quién vives? ¿Quién va a estar contigo en las horas de la noche? ¿Cierto? Porque muchos pacientes se salen de la casa, deambulan por la calle, o sea, están amnésicos y disociados bajo el efecto de las benzodiazepinas. Y lo más importante para el riesgo de adicción, que es lo que más miedo le da a todos los médicos, es que si la benzodiazepina tiene una vida media corta, el riesgo es 57%, y si tiene una vida media larga, 27%, muchísimo menos. Obviamente, el primer mes del uso de benzodiazepinas no se produce dependencia física.
O sea, yo te puedo dar por un trastorno de pánico todo el primer mes benzodiazepinas y después quitártelas de una y no te va a producir dependencia física. El riesgo aumenta generalmente a partir del segundo o tercer mes, cuando se dejan en forma continua, ¿sí? Y había una enseñanza que me dijo a mí un profesor que me parece como muy buena, no están los libros, pero es así: nadie se vuelve adicto a algo que necesita, ¿sí? La gente que pone insulina no se llama que es adicto a la insulina, se llama que requiere insulina, ¿sí? Los que son hipertensos no son adictos al antihipertensivo, requieren antihipertensivo. Entonces, si uno no requiere una benzodiazepina, se las toma, se las aplican, el riesgo es mucho, porque le modificas un circuito que está plenamente funcionante. Si tú tienes un trastorno ansioso, si tú tienes una epilepsia y tú le pones benzodiazepinas, tú haces vivir a la persona mejor, porque tú le estás tratando una patología, un desbalance que tiene en un circuito neuronal, ¿sí? Entonces no sean codos con el paciente que requiere benzodiazepinas, pero sean hábiles para saber quién no las requiere. Por ejemplo, un fármaco dependiente no requiere benzodiazepinas ambulatorias. Si él se las compra en el mercado negro, ese es el problema de él, pero usted no se las tiene que formular, ¿sí? Para un trastorno de pánico sí requiere benzodiazepinas formuladas. Una ansiedad generalizada puede requerirlas junto con el ISRS o el antidepresivo dual, ¿sí? Una ansiedad social puede requerir benzodiazepinas por periodos cortos. Entonces hay que saber cuáles son los diagnósticos para ponerlas. No son simuladores, porque cuando tú ya tienes una dependencia a ese fármaco y te lo quitan o no te hacen la fórmula de control porque es un medicamento de prescripción controlada, tienen los síntomas de retiro, que son muchos, muchísimos. Son demasiado incapacitantes, incluso graves, porque tú puedes terminar en un estado convulsivo, ¿sí? Y morir. Entonces, realmente uno evita que los pacientes le hagan abstinencias, ¿sí? Lo que tú miras en la consulta es, si yo a ti, para una ansiedad, te formulo 6 gotas de clonazepam cada 12 horas, y eso es un frasco de 600 gotas, y tú al mes vuelves a mi consultorio y me dices que no tienes gotas, lo primero que te voy a preguntar es dónde están las otras 220 gotas, porque yo sé que te va a durar el doble, que te dura casi... Ah, no, doctora, es que en vez de 6 me estaba tomando 10. No. Si uno no encuentra un paciente que sea capaz de manejar las benzodiazepinas de forma juiciosa, no se las puede mandar, porque es un riesgo latente. De hecho, muchos pacientes le dicen a uno: doctora, después de usar eso, es que eso da una felicidad, una sensación de tranquilidad que uno quisiera estar así. Entonces es el riesgo de que si te gusta mucho el efecto, abuses y uses más de lo indicado. Entonces puedes que estés enfermo, pero si usas más de lo indicado también va a traer problemas. Tienes que encontrar la indicación, el paciente claramente educado de qué va a hacer y que el paciente te cumpla la prescripción. Si es así, no hay ningún problema que el paciente tome benzodiazepinas. ¿Qué? No, sabes que no, son muchos. Eso es una falsa creencia, son muchos. De hecho, yo tengo pacientes con pánico que van a la consulta y: ay, doctora, hace un mes tuve una crisis. Y yo: ¿te tomaste las gotas de Rivotril? No, no me las tomé. Es que yo prefiero no volverme adicta a eso. Tratan de no tomarlas, son supremamente temerosos, ¿sí? Entonces yo le digo: entonces, ¿para qué las tenemos ahí, pues? Pues ya no te las tomas hace 2 meses, yo te las puse en caso de una crisis, no te tengas que ir con el médico general a unas urgencias. Doctora, ya me aguanto las crisis. No es bueno que te las aguantes porque entonces mi circuito empieza a activar crisis tras crisis, te las debes tratar. Entonces vos vas a ver que son más temerosos que supremamente hábiles para manejar las benzodiazepinas. Te das cuenta casi que desde las primeras consultas quién es buen paciente y quién es mal paciente. Una cosa, las depresiones no requieren benzodiazepinas casi nunca. ¿Por qué? Porque una benzodiazepina no mejora el ánimo, o creen que sí. Es un sedante. Uno bien deprimido y que lo ceden, uno va a estar con menos energía, con menos interés. Lo que pasa es que si la depresión es ansiosa por insomnio, puede ayudar en el primer mes. El problema del médico general es que le empieza el tratamiento pero no lo quita. Entonces a uno le llegan: doctora, el médico me vio hace 8 meses. Entonces yo hace 8 meses estoy tomando clonazepam y sertralina. Entonces uno piensa: no ameritaba para el diagnóstico de una depresión 8 meses de benzodiazepina. Entonces toca el desmonte y puede ser difícil.
porque ya le has dado más tiempo del adecuado el sedante. O sea, el sedante lo tienen que formular mes a mes. Por eso, la prescripción de control, ya les hizo la cosa más fácil, es mes a mes. Que yo vivo en la China, el Ministerio de Colombia no permite despachar más de un mes de benzodiazepinas, es para eso, para que el médico no le ocurra que le mandó por cuántos meses y cuando lo vamos a revisar ya está con una dependencia activa. Si el paciente tiene más de 5 años continuos de dosis altas de benzodiazepinas, no me los manden para desmonte porque no se puede hacer. ¿Listo? Ya tiene lo que nosotros llamamos una habituación. ¿Por qué se llama habituación? Porque es que adicto es muy diferente a estar habituado. Un adicto es alguien que usa un medicamento de mala manera, lo usó sin prescripción médica, lo usa para un fin recreativo o antisocial, porque para eso lo usan. Pero una persona que, doctora, es que a mí el médico me puso eso cuando enviudé porque no dormía, me mandó Ativan de 2 miligramos y yo lo llevo tomando 10 años. ¿Cuánto se toma? Una pastilla. 10 años tomando una pastilla, eso no es una tolerancia, o sea, ella no incrementa la dosis. ¿Qué le pasa si no la toma? No duermo, tiemblo, sudo, me empieza a dar una sensación como que los músculos se me mueven solos, me pongo muy nerviosa. Yo quisiera dejar eso, pero es que siento que no puedo. Ya no puede, porque el riesgo de una abstinencia severa y convulsión es mucho. ¿Sí? Entonces, la mayoría que le intentamos desmonte lo hacemos en los 5 años para abajo, de 5 años para arriba, mayores de edad, no los sometemos a ese impacto. Además que cuando tú ya tomas una benzodiazepina por 10 años, tu cuerpo se la sabe de memoria. Casi que te puede decir incluso el paciente que ya no duerme. Y tú decir, pero ¿cómo que no va a dormir si se toma un Ativan de 2 miligramos todas las noches? Recuerden que el efecto que más tolerancia se le hace es al del sueño. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que las benzodiazepinas no se mandan para dormir. Se mandan para sedar al que está inquieto, al que está agitado, para dormir al de la preanestesia, para dormir al que le van a hacer un procedimiento específico, pero no para dormir por las noches. Porque si yo tengo un insomnio crónico, significa que me tienes que dar esa benzodiazepina todas las noches por el resto de la vida. Y entonces, ¿qué te va a producir? Una dependencia física, que no solamente va a afectar la memoria, los reflejos, sino que va a perder efectividad. El paciente va a ir a los 6 meses a decirte, doctora, ya ese Ativan no me sirve, me manda entonces 2. Si tú sigues subiendo, va a dormir un poquito más, pero vas a llegar al efecto techo, entonces no va a haber más efectos, van a haber muchas complicaciones médicas y el paciente va a requerir otros medicamentos para dormir. Entonces no nos parezca extraño ver personas de 70 y 80 años, que es una edad más o menos riesgosa, y tienen que tomar Ativan para dormir, olanzapina para dormir, quetiapina para dormir, hidroxicina para dormir, y usted dice, pero ¿cómo se toman 4 o 5 medicamentos? Porque es que a la mayoría le han hecho efecto de tolerancia. Entonces no permiten quitarlos porque se producen las abstinencias, pero ya no son útiles. Entonces, muchachos, para insomnio no empiecen por benzodiazepinas. Si tienen ansiedad, den benzodiazepinas. Si tienen un paciente psiquiátrico agitado, pongan benzodiazepinas, ¿sí? Si tienen insomnio, empiecen por inductores del sueño, empiecen por medicamentos antidepresivos que produzcan sueño, ¿sí? Por antipsicóticos atípicos que regulan el sueño, antes de dar benzodiazepinas, ¿sí? Interacciones farmacológicas de las benzodiazepinas con los anticonvulsivantes por la citocromo P3A4. Si damos carbamazepina, acuérdense que la carbamazepina es un superinductor de todos los fármacos, entonces aumenta el metabolismo. Y el ácido valproico disminuye el metabolismo del medicamento. Hay antidepresivos tricíclicos e ICRS que interactúan con las benzodiazepinas, los macrólidos, el ketoconazol, los beta bloqueadores y específicamente el alcohol. Por favor, no se puede juntar alcohol y benzodiazepinas. Si a usted les llega un paciente alcoholizado, o sea, con una intoxicación por alcohol a urgencias, usted le pone benzodiazepina, lo deprime y posiblemente después le tenga que poner el ambú y lo tenga que entubar porque ya no está respirando. Pero si usted le dice al paciente que él es un alcohólico y que lleva 15 horas sin tomar y está hipertenso, tembloroso, taquicárdico, agitado, alucinado con alucinosis, usted le tiene que poner benzodiazepinas antes
de que el paciente convulsione, esté en un delirium tremens donde se le va a morir. ¿Listo? ¿Sí qué? El midazolam es de acción muy corta. Entonces, si tú lo quieres dormir es un ratico porque está agitado, se lo puedes poner, ¿sí? En dosis única, de agitación. Pero tú lo puedes dar solamente con antipsicóticos, ¿sí? Le puedes poner una olanzapina intramuscular, que tiene efecto de adormecer, pero no se junta con benzodiazepinas. ¿Listo? A la que no le deben poner aloperidol en la sedación es a la paciente que tiene pánico. Porque el pánico no tiene ninguna fisiopatogenia con la dopamina. Y si me le ponen aloperidol a la paciente que tiene pánico, lo más frecuente es que haga efectos o de acaticia o de distonía. Y ahí sí tenga una sensación de miedo terrible. Al pánico se le pone solo midazolam. ¿Sí? Los que ustedes me digan, no doctora, es que yo no sé qué tiene. No es que lo trajeron como un loco, gritando, dando patadas, yo no sé qué tiene. Pónganle las dos. Midazolam y aloperidol, porque la agitación es severa. Entonces tú no tienes cómo saber ni siquiera cuál es la causa, ¿cierto? Pero como el midazolam actúa tan poquito tiempo, te va a dar tiempo de pensar, será por una abstinencia de drogas, será un paciente por intoxicación por opiáceos, será un paciente que está psicótico por una esquizofrenia, será un paciente que, ay no, cuando le quitamos la ropa tenía 2 penetrantes abdominales, ¿cierto? Entonces te va a dar posibilidad, porque con el midazolam no le vas a comprometer mucho la volemia ni nada, pero lo vas a quietar porque es que posiblemente gritando, moviéndose, no se va a dejar ni siquiera canalizar ni tratar, ¿sí? Cuando veamos las urgencias psiquiátricas vamos a ver todo paciente agitado en forma severa, sin tú saber el diagnóstico, lo tienes que sedar con 5 miligramos de midazolam y 5 aloperidol. En psiquiatría usaban 15 miligramos, pero es porque ya saben que el paciente no es orgánico. Entonces lo duermen, porque por ejemplo vos vas a hacer con 5 y 5 un poliadicto, le hace gárgaras, o sea, estás más dormido vos. O sea, la enfermera lo sea, doctora, se nos voló, doctora, vea, está al pie de la puerta, doctora, y está grosero, quitándose la ropa, ¿cierto? Entonces vos decís, pues si tiene 5 miligramos y ya pasaron 10 minutos, ¿por qué no lo coge eso? Porque es un adicto que tiene una resistencia marcada ya, pues tiene los receptores muy resistentes al efecto de los psicoactivos. Entonces, ya en las sedaciones de psiquiatría son 15 miligramos de midazolam, el paciente no se le deprime la función ventilatoria. Pero como ustedes van a estar en un hospital orgánico, la guía dice que es 5 y 5 y se repite en caso de que no sirva. ¿Sí? Claro, porque es que a un agitado no le puede poner 2 inyecciones. De hecho, las benzodiazepinas se pueden usar venosas, ¿sí? Pero es que ¿quién le coge una vena? Entonces tendrá que ser muscular. Hay muchos pánicos que llegan y usted le dice, venga, tómese este sedante para tranquilizarse, ahí mismo que lo recibe. Vos le das una benzodiazepina oral y ni siquiera la tienes que inyectar, ¿sí? Un poquito más demorada en actuar, pero hay gente que te recibe el sedante tomado, ¿sí? Bueno. Ay, no, venga, me corté eso. Ah, no, muchachos, ¿dónde puse yo eso? Entonces, lo más importante es la tolerancia, que es la pérdida del efecto terapéutico, donde el paciente tendría que incrementar las dosis para sentir la mejoría con las benzodiazepinas. Cuando el paciente esté ahí, empiece a rezar a Dios, porque la más frecuente es que sea muy difícil quitarle el medicamento. Y los síntomas de abstinencia, que los más frecuentes son tener empeoramiento de la ansiedad, no dormir, tener inquietud, tener agitación, irritabilidad y tensión muscular. Acuérdense que todas las abstinencias, cuando hablemos de drogadicción, vamos a encontrar que los síntomas son el efecto contrario a lo que produce la sustancia. ¿Qué efectos produce una benzodiazepina? Relajación muscular. Entonces, si no hay benzodiazepinas, ¿cómo está el músculo? Contraído. Si mi medicamento duerme y tengo una abstinencia, ¿cómo voy a estar? Con insomnio. Es todo lo contrario el cuadro de abstinencia. Comúnmente tienen náuseas, coriza, como si tuvieran una gripa, diaforesis, letargo, hiperacusia, mialgias, visión borrosa, depresión, pesadillas, hiperreflexia, ataxia.
Y los más infrecuentes, afortunadamente, son los más severos: psicosis, convulsiones, tinnitus persistente, confusión, delirios paranoides y alucinaciones. O sea, hay gente que si le quitan la benzodiazepina se psicotiza. Sin ser psicótico. La prescripción en Estados Unidos de ansiolíticos e hipnóticos es demasiado alta. Casi que entre antidepresivos y ansiolíticos ocupan el tercer puesto de los medicamentos más formulados en el mundo. Los sobrepasan los analgésicos y los antihipertensivos. Son más formulados los antidepresivos y los ansiolíticos que los antibióticos. O sea, no saber manejar antidepresivos y ansiolíticos es como no ser médico. Es que es el tercer medicamento más usado en todo el mundo. O sea, hoy frecuentemente hay pacientes que requieren estos medicamentos. El médico de primer contacto, o sea, el general, hace un 75% de las prescripciones, o sea, muchas. 80% la hacen para problemas no psiquiátricos, ¿sí? Circulatorios 19%, musculoesqueléticos 9%, gastrointestinales 5%. Acuérdense que Colombia tiene el medicamento, no, todos los países, registrado como con una plantilla especial que es membreteada, que es numerada, para hacer el control del uso de las benzodiazepinas. Obviamente, desgraciadamente, como todo lo que está regulado, está en el mundo negro, entonces la gente compra en el mercado negro los sedantes. Todo el adicto que le diga que consume ruedas, compra ruedas en el mercado negro. Usted no le mantiene el vicio, ¿sí? Pero los pacientes suyos que les manda la benzodiazepina, le hace la fórmula de control. Es la única manera como usted puede salvar su proceso médico. Y tengan cuidado con los pacientes que van a viajar al extranjero tomando benzodiazepinas. Eso no es ilegal, porque eso es un fármaco, ¿sí? Pero el paciente tiene que viajar con la fórmula de control. Hay varios reportes de personas que en el mundo han sido detenidas, como uno que salió en la revista Semana, que creo que era un mexicano, por llevar un frasco de Rivotril sin la fórmula que le avalara que era un paciente consumidor de Rivotril. Entonces, todos los pacientes deben viajar con la fórmula de control. ¿Listo? Ahora ponen mucho problema por todo, o sea que es mejor no pasar por problemas. Una especificación importante: si mi diagnóstico es ansiedad o yo requiero el efecto ansiolítico para mi paciente, lo más importante es que le dé benzodiazepinas de vida media larga, ¿sí? Para que dure durante todo el día y la noche el efecto ansiolítico. ¿Cuáles son las preferidas? Clonazepam, lorazepam, que son de vida media larga, y alprazolam es intermedia. En cambio, si yo tuviera que dar un hipnótico o un sedante, como por ejemplo lo voy a dormir por un procedimiento médico, lo voy a dormir porque está agitado, le doy uno de vida media corta, o sea, midazolam o triazolam, que es el Somese. Si tengo que dar un miorrelajante, lo voy a dar de vida media larga, o sea, como el clonazepam. Y si voy a dar anticonvulsivos, pues los debo dar de vida media larga. Ningún epileptólogo ni neurólogo le manda midazolam a un paciente con epilepsia. Le manda clonazepam, clobazam, todos los de vida media larga. Con respecto a los metabolitos, si el paciente tiene ansiedad, es mejor que no tenga metabolitos activos. Obviamente, si es un efecto sedante, tampoco tenga metabolitos activos. El midazolam no tiene metabolitos activos. Si es por relajación muscular y anticonvulsivo, no importa. Aquí les voy a poner unos de los que deben aprenderse. Clonazepam, el nombre comercial de nosotros es el Rivotril. Estas son las dosis, se las voy a dejar porque se las deben aprender. Vienen de 0.5, 2 miligramos las tabletas. Las gotas es la forma de presentación más usada en Europa y en Estados Unidos también. Viene de 2.5 miligramos por centímetro. Si no se sabe la dilución, es imposible que prescriban el medicamento de control, porque él pregunta de cuánta dosificación es el frasco. La equivalencia, para que una vez se la sepan, 6 gotas de Rivotril equivale a la pastilla de menos miligramos, que es la de 0.5 miligramos. Y el frasco tiene 600 gotas.
Dosis de inicio son siempre 0.5 miligramos, o sea, la dosis menor. ¿Cuántas veces se tiene que dar el clonazepam? Cada 12 horas, porque si le das una, no va a tener al paciente durmiendo bien y toda la mañana con pánico o con ansiedad. Entonces se debe dar 6 gotas en la mañana, 6 gotas en la noche. ¿Sí? Si vamos a dar 0.5 y 0.5. Si usted me dice, doctora, el paciente conduce, el paciente es un estudiante de medicina, el paciente trabaja en un puesto donde requiere mucho equilibrio, coge cuchillo, yo no sé, es un cocinero, tienen que tener en cuenta si los primeros días lo tienen que incapacitar, porque el efecto sedante más alto es la primera semana. Ya después el paciente va a salir común y corriente a hacer las actividades con el efecto de la benzodiazepina. Hay pacientes que dicen, doctora, miremos a ver, yo no quiero incapacitarme. Como la presentación en gotas es tan fácil de titular, uno le puede decir al paciente, son 6 gotas en la mañana, 6 gotas en la noche. Si sientes un sueño excesivo, que te dificulte abrir los ojos, el lenguaje está arrastrado, la marcha está lenta, tienes que bajar la mitad de la dosis, o sea, 3 gotas en la mañana, 3 gotas en la noche. ¿Listo? Muchos pacientes que les dicen, doctora, ¿sabes qué? No, me estoy tomando 2 gotas en la mañana y 4 gotas en la noche. No pasa nada. Está repartiendo 0.5 durante el día. Eso está bien. Hay gente más sensible que otra. No está especificado para ningún trastorno de ansiedad cuál es la dosis que un paciente requiere. O sea, puede que él tenga el efecto ansiolítico con 1 miligramo. Puede que ella con 0.5 antes esté muy dormida. Generalmente, entre más ansiedad hay, menos se le adormece el paciente. Y uno busca es que esté sin ansiedad, no que esté dormido. O sea, cuando mi paciente me dice, doctora, yo me tomé el Xanax o el Rivotril y estaba, vea, como trabada. A mí no me gusta, porque yo sé que me sobrepasé a dormir la paciente y yo solo quiero quitarle la ansiedad. Cuando hay pacientes que, doctora, yo me tomo un clonazepam de 0.5 en la mañana y en la noche y estoy igual de enfermo. A las 2 de la tarde un pánico, a las 3 de la mañana otro pánico. Entonces significa que el paciente requiere una dosis mayor. ¿Sí? Generalmente por semana se debe ajustar la dosis. Lo máximo de clonazepam es 4 miligramos, ¿sí? En dosis total. Acuérdense que se reparte en 2 tomas. Lo mínimo es 0.5. ¿A quiénes hay que darle mínimo? Niños, ancianos, pacientes con discapacidad cognitiva, retraso mental o demencias, porque hacen reacciones paradójicas. ¿Listo? Propiedades, vida media larga, que es lo que más queremos. Potencia terapéutica alta, o sea, que sea potente, está muy bien. No tiene metabolitos activos, entonces uno sabe que cada 12 horas está haciendo su efecto y no está preocupado por el efecto residual. ¿Cómo se emplea? Como anticonvulsivo, antipánico, antifóbico y ansiolítico. ¿Cuáles son los efectos? Somnolencia diurna, amnesia, ataxia y depresión. Como es una dosis tan poquita la que uno busca que el paciente no esté dormido, pero uno le tiene que recomendar las primeras semanas, como les estoy explicando, no conducir, no usar maquinaria pesada. Si usted me dice, doctora, es que yo manejo una máquina que si no tengo cuidado me mocho una mano, lo tiene que incapacitar, ¿sí? Las primeras semanas, porque ya después el paciente es capaz de irse a su trabajo, de hacer sus actividades con la benzodiazepina sin sueño, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta los factores de riesgo que tenga el paciente. De hecho, hay pacientes que le dicen, no, ¿sabes qué? Yo empecé a salir a conducir, pero casi me estrello. Más bien volví a guardar el carro y no. Otra semana sin conducir porque me siento todavía con los reflejos muy lentos. ¿Sí? Alprazolam es la otra benzodiazepina que es muy usada para ansiedad, se llama Xanax. Las dosis son de 1 a 4 miligramos. La presentación es la que está acá. Viene tabletas de 0.25, 0.5 y 1 miligramo. Y también hay presentación en gotas, que son de 0.75 miligramos por mililitro, 1 mililitro son 30 gotas. ¿Listo? ¿Cuál es la dosificación del alprazolam por ser de vida media intermedia? ¿Cada cuánto se tiene que dar? Cada 8 horas. Entonces 3 veces al día se tiene que dar el alprazolam para que pues, le cubran la ansiedad las 24 horas. Tiene una vida media 6 horas, 8 horas, de potencia alta, no tiene metabolitos activos, es ansiolítica y antipánico. Efecto adverso, al paciente puede sentir algo de amnesia y de depresión. Bueno, diazepam,
ahí les voy a dejar las presentaciones. Nosotros en psiquiatría no usamos diazepam, ¿cierto? Por ser de baja potencia, no es casi potente para la ansiedad, es muy sedante, o sea, adormece larguísimas horas, tiene metabolitos, o sea que 24 horas dormido, 21, 22, 23, o sea, el paciente se demora mucho para despertar. ¿Se usa para quiénes? Para los pacientes que les convulsionan. Entonces se van a un pueblo y ¿con qué van a sedar al que está convulsionando? Con Valium. Tabletas de 5 y 10 miligramos, la ampolla de Valium es de 10 miligramos por 2 mililitros. Aquí está la dosis del estatus epiléptico o de la agitación, pero realmente tratamos casi no poner diazepam, tendría que ser que fuera lo único que hubiera en ese pueblo. Triazolam, Somese, acuérdense que es de vida media ultracorta, potencia alta, sin metabolitos. El empleo dicen que es hipnótico, no lo utilizo como hipnótico para dormir de noche, sino para dormir al paciente bajo algún procedimiento, bajo alguna terapia de hipnosis, o sea, es para algo específico que requieras dormir la persona. Bromazepam o Lexotan, vida media, intermedia, corta, potencia terapéutica alta, sin metabolitos. El bromazepam también sirve mucho en la ansiedad. La dosis es de 3 a 12 miligramos y la tableta viene de 3 miligramos. En ancianos se da el 50% de la dosis, siempre es la mitad. Entre otros hipnóticos no benzodiazepínicos tenemos la zopiclona, la más conocida se llama Stilnox, que es de 7,5, tenemos el Isoclon y el Valnox, que son de 2 y 3 miligramos. Se usa una sola dosis de noche. Si un paciente ya no duerme con zopiclonas, esopiclonas, por favor, de una vez mándenlo porque no le deben aumentar la dosificación. Solamente son inductores del sueño, no mejoran la ansiedad y el efecto de tolerancia es muy rápido, ¿sí? Entonces, no son tan peligrosas como la gente piensa. La que sí es muy peligrosa es el Zolpidem y ya es muy difícil de conseguir Zolpidem en el país, casi no hay. Es de control porque produce mucha dependencia física y antes la gente lo usaba sin receta médica para dormir. Entonces uno encontraba, yo empecé con 2 Zolpidem, ya me tomo 5 Zolpidem, hace un año me estoy tomando 10 Zolpidem, porque es llegar a un paciente a tomarse 10 pastillas para dormir, porque no hace efecto. Porque el efecto de tolerancia es inmediato, entonces el Zolpidem está contraindicado, es muy malo para dormir. Las zopiclonas son más seguras, pero solamente en una dosis noche. Si el paciente tuviera un trastorno ansioso, si el paciente tuviera una depresión, un trastorno bipolar, una esquizofrenia, hay 1000 medicamentos mejores que los inductores del sueño. Pero si una persona es sana, pongamos que ustedes ninguno tiene enfermedad mental y tiene una etapa de 2 o 3 semanas de insomnio, se puede tomar una zopiclona sin riesgo. ¿Listo? Hay uso de benzodiazepinas en otras especialidades médicas. La más frecuente es en pacientes con enfermedad cardiovascular isquémica. Mejora los pacientes porque les mejora la utilización de oxígeno debido al efecto de dolor, ¿sí? Entonces, los estudios controlados muestran que ponerle una benzodiazepina a un paciente cardiovascular le mejora la ansiedad que da la angina o que da el dolor de pecho, le alivia el dolor y le disminuye las arritmias del paciente que está infartado porque baja las catecolaminas. En el infarto agudo de miocardio, menores dosis de analgésicos se requieren si al paciente se le combina una benzodiazepina. Menor incidencia de arritmia maligna como taquicardia ventricular, bloqueo de 3er grado, fibrilación ventricular por bajar las catecolaminas en plasma. Pues si un paciente te llega con un infarto, tiene un dolor agudo, tú ya tienes el diagnóstico, tú le puedes poner una dosis baja de benzodiazepina. O la mitad. Hay gente que le pone 1 miligramo de midazolam venoso en el momento en que entra el paciente con infarto. Pues no le va a quitar el infarto, pero le va a disminuir el efecto del dolor, le va a mejorar la circulación, porque la catecolamina y todo el estrés que se libera durante el infarto va a hacer más vasoconstricción. Entonces el paciente le va a tener un efecto más relajante, ¿sí? Lo dan después de cirugía cardíaca, le mejora la hipertensión, alivia en enfermedades gastrointestinales
Algunos pacientes gastrointestinales tienen muchos síntomas somáticos porque son ansiosos y les va a mejorar la ansiedad, tanto el síntoma somático también. Donde más se usa es una úlcera péptica, en síndrome de colon irritable, en enfermedad inflamatoria intestinal, en enfermedades funcionales, como las que vimos hoy, y los trastornos de movilidad esofágica. O sea, si usted me dice a mí, él tiene un colon irritable, todos los días le va a prescribir una benzodiazepina. No. Pero si el paciente está en urgencias o está hospitalizado y tiene un síndrome de colon irritable y tiene ansiedad, le debes poner una benzodiazepina dentro del tratamiento, mientras está en la hospitalización. ¿Sí? Se te va a mejorar más rápido, van a ceder más los síntomas somáticos intestinales y porque esté, por ejemplo, una semana hospitalizado, tú no le creaste una dependencia a nadie. El paciente se puede ir para su casa sin tomar sedantes, pero mientras está en el hospital se usan demasiado. ¿Sí? En los otros trastornos psiquiátricos con problemas gastrointestinales tenemos que dispepsia, etiología desconocida hasta un 87%. Tienen ansiedad, trastorno de motilidad esofágica, muchos, y colon irritable 70%. Bueno, precauciones para terminar. Damos cortos tratamientos de benzodiazepinas, ojalá no mayores a 3 meses, ¿sí? Mínima dosis efectiva, o sea, uno tiene que ver que el paciente esté sin ansiedad pero no sedado. El primer mes todos lo pueden tomar sin problema. Segundo y tercer mes de un trastorno de pánico intentamos hacer desmonte, ¿sí? Hay gente que llega al psiquiatra por un trastorno de pánico después de un año de evolución y generalmente se quedan con benzodiazepinas un año más, o sea, son usadores crónicos de benzodiazepinas, pero no es lo común. Lo común es que a los 3 meses estés quitando la benzodiazepina y dejando que el ISRS, ¿sí? Disminución en forma gradual. Los desmontes de benzodiazepinas dicen que se baja el 25% de la dosis cada semana y que en el último tercio de la medicación, o sea, los últimos miligramos, se lo dejes por un mes porque es la fase más difícil de quitar, ¿sí? O sea, si tú te tomas 2 miligramos de clonazepam cada 12 horas, yo tengo que pasarte a quitar un cuarto de cada tableta cada semana. O sea, me va a demorar casi 2 meses para quitarte el fármaco. Y el último 0.5 miligramos del día o la noche, me va a demorar con esa dosis todo un mes para quitártela, para que no tengas efectos de rebote. Síndrome de abstinencia, corriente cefalea, dolor muscular, ansiedad, bueno, lo que ya dijimos. El efecto sedante que se potencia con alcohol, ojo por favor. Y hay algunas contraindicaciones para el uso de benzodiazepinas. Las más importantes son la depresión respiratoria. Si el EPOC es severo, ojalá no darlas. Pero ustedes van a ver muchos pacientes con EPOC ansiosas, muchas. Entonces llaman al médico de que la señora está respirando muy mal, la va a mirar, la saturación es 94, 95, está perfecta, pero podemos decir que está disneica, está así, pero lo que tiene es un trastorno ansioso, ¿sí? Entonces hiperventila o tiene una respiración muy superficial. Si tú le pones una dosis bajita a esa persona no le va a pasar nada, ¿sí? Lo que tienes que mirar es si se la dejas crónicamente, porque ahí sí, como tiene un EPOC, le puede impactar en la movilidad ventilatoria, ¿cierto? Entonces, si el EPOC es severo o no, si es leve o moderado y si está bien controlado, con buenos niveles de sus inhaladores, si tiene oxígeno y está bien los gases arteriales, no hay ningún problema. Los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda, sí hay que cuidar de no dar benzodiazepinas, al igual que los que tienen apnea del sueño, ¿sí? Muchos pacientes con apnea del sueño van porque no pueden dormir a la consulta. Y entonces de belleza le ponen, es que el paciente que no duerme, benzodiazepinas, entonces el paciente que tiene apnea del sueño está tomando benzodiazepinas, o sea, le están empeorando la apnea del sueño y empeorando todos los síntomas vasculares y respiratorios. Antihistamínicos, trazodona o sino antipsicóticos atípicos. Y corregir la apnea, necesita un CPAP, bajar de peso y con sí. Ancianos con dosis, es que más, el que tiene apnea no es que no duerma. De hecho, la polisomnografía mira que tiene una arquitectura del sueño muy grande, o sea, una fase de sueño muy prolongada, pero él tiene poca reparación del sueño. Dormí 7 horas, pero siento como si hubiera dormido 5 segundos. Yo estoy igual de cansado que cuando me acosté. O sea, es no reparación, porque como está en hipoxia, múltiples apneas,
siente eso, más no es que no entre a fases de sueño, ¿sí? Sí, ¿qué? No, los tiempos pueden estar acortados porque cada apnea lo saca la estructura del sueño, ¿sí? Los ancianos requieren siempre dosis menores. Acuerden que el lorazepam es una benzodiazepina que todo es un metabolismo hepático, pero a nivel hepático se metaboliza por conjugación, ¿cierto? Entonces es más seguro en pacientes con enfermedades hepáticas graves, o sea, insuficiencia hepática, o es el primordial, lo más importante en el paciente alcohólico, ¿sí? Si yo tengo un paciente alcohólico que puedo presumir que esté cirrótico o que la función hepática esté muy alterada o en el límite, la benzodiazepina de elección para su cuadro de abstinencia o delirium tremens es el lorazepam, no es ninguna otra benzodiazepina. En otros países está venosa, nosotros no la tenemos, pero generalmente el paciente con delirium tremens usa un esquema de lorazepam vía oral de altas dosis, que llegan a los 6-8 miligramos. Después lo vamos a ver cuando veamos adicciones. Pacientes con retardo mental, recuerden la reacción paradójica, categoría D en el embarazo, no se da la lactancia. Si yo tengo que usar benzodiazepinas en el posparto, no puedo alimentar al bebé porque el bebé no va a poder aclarar el efecto sedante y le va a producir depresión respiratoria. Y cuidado también en los pacientes que tienen miastenia gravis por la parte del impacto en la relajación muscular. Acá les voy a dejar las dosis de cada y la presentación de cada benzodiazepina, midazolam, clonazepam, lorazepam y el prazolam, son los únicos que tienen que saberse. Listo. ¿Dudas? La narcolepsia es una enfermedad neurológica. Es todo lo contrario, es una hipersomnia diurna. Es un trastorno, claro. Sí. No, eso hay que dar estimuladores del estado de vigilia, como el armodafinilo. O sea, hay que mantener en vigilia al paciente porque le dan episodios súbitos de sueño hasta con pérdida del tono postural. Es una enfermedad grave. Tienen que reacomodarle toda la jornada laboral. Después la vamos a ver cuando veamos trastornos del sueño. Es un trastorno del sueño primario, de origen neurológico. ¿Alguien la va a guardar?